Bueno, buenas noches nuevamente. Ya habíamos iniciado la sesión de esta grabación, pero infortunadamente tuve una complicación con el internet, entonces vamos a iniciar nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy, pues primero se esperó alrededor de 10 minutos, no se conectó nadie a la sesión de formación, por eso se dio inicio a la misma. El día de hoy vamos a trabajar sobre mecanismos de materialización de derechos fundamentales. Vamos a conocer las herramientas que nos brinda la Constitución Política de Colombia para ejercer y materializar de manera plena y efectiva los derechos que la misma Constitución nos reconoce. Asimismo, vamos a hablar sobre la importancia del derecho laboral. Recordemos que en sesiones anteriores les he explicado los derechos fundamentales humanos en el trabajo y los derechos fundamentales colectivos del trabajo. Hemos conocido que nosotros como trabajadores tenemos unos derechos fundamentales que se dividen en derechos laborales individuales y derechos laborales colectivos. Los derechos laborales individuales son aquellos beneficios, garantías que tengo y que afectan mi individualidad, que son reconocidos en función de mi dignidad y se hace de manera individual. Mientras que los derechos laborales colectivos son aquellos derechos que se encuentran establecidos y que tienen la capacidad de equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores. ¿Cómo se hace? A través de la mejora continua de condiciones laborales, a través de derechos como la negociación colectiva, la acción sindical, el mecanismo de huelga, que también es un derecho fundamental, con el objetivo, con el objetivo de promover un entorno laboral más justo y equitativo, defendiendo los derechos de los trabajadores. ¿De manera que? De manera organizada, de manera colectiva. En ese orden de ideas es importante mencionar que el derecho laboral colectivo es una herramienta esencial para construir relaciones laborales justas, promover equidad, promover un desarrollo económico y social en Colombia, promover la paz social, permite que no haya un dominante en esta relación, sino que exista un equilibrio de fuerzas y además que se fortalezca así la democracia. ¿Por qué? Porque a través de estos pilares colectivos se puede tener una democracia participativa, ya que los trabajadores van a poder ejercer sus derechos y contribuir, digamos, a la toma de decisiones que les afecten. Además de esto, el derecho laboral colectivo protege derechos fundamentales como la libertad sindical, el derecho a huelga, la negociación colectiva y otros derechos que están dentro de la rama colectiva que ya me afectan como organización, como una colectividad y que permiten de esta manera garantizar la dignidad e integridad de los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ese finalmente es la importancia del derecho laboral colectivo y que ese derecho laboral colectivo maneja unos, unos principios, unos derechos súper importantes. Vamos a hablar de uno de ellos para ir cerrando el tema de derecho laboral colectivo y es el derecho de asociación. El derecho de asociación es fundamental para el ejercicio de la democracia, para la participación de los ciudadanos, ya que permite que nos podamos unir, que nos podamos organizar. ¿En busca de qué? De la defensa de unos intereses que van a ser comunes, de expresar.
nuestras opiniones, de promover causas sociales y políticas. Este derecho, el derecho de asociación, es reconocido como un derecho humano. Lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sirve para la defensa colectiva de los derechos. Es crucial en el tema laboral, en el entorno laboral, en el contexto laboral, es preponderante, crucial, fundamental para que los trabajadores puedan negociar colectivamente con sus empleadores y defender esos derechos que se tienen. Permite este derecho a asociación en el entorno o en el contexto laboral, permite formar sindicatos, participar en negociaciones colectivas, participar en contratos colectivos, suscribir convenios colectivos de trabajo, lo que conduce, lo que lleva a que esas condiciones laborales puedan ser mejoradas, puedan tener justicia equitativa, igualdad en estas relaciones laborales. Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir del derecho a asociación? Que es un derecho fundamental, que es una guía que fundamenta a la sociedad y la fundamenta en una sociedad democrática, porque permite la participación de sus ciudadanos. Y de esta manera se puede lograr una promoción del bienestar de los trabajadores a través del derecho de asociación, que fortalece los derechos fundamentales y que, aún más importante, permite que la democracia se fortalezca al permitirle a los trabajadores participar en las decisiones que de una u otra manera nos pueden afectar. Y finalmente vamos a hablar de algo muy importante que es el derecho de huelga. Ya lo habíamos hablado, ya habíamos hablado que es un mecanismo, es una herramienta que es legal, que es lícita y que se ejerce en ciertos momentos, que los trabajadores la pueden utilizar, pero que se debe utilizar de manera pacífica. Ya conocimos un poco cómo funciona el derecho a huelga. Y digamos, es muy importante el derecho a huelga porque le permite a todos los trabajadores la defensa de sus intereses económicos para de esta manera mejorar sus condiciones laborales mediante la suspensión colectiva del trabajo. Es un mecanismo que sirve como mecanismo de persuasión, de presión, para que se pueda llegar a una concertación y se mejoren esas condiciones laborales que se tienen como trabajador. Entonces, esta herramienta es una herramienta de negociación y es un mecanismo que nos sirve para equilibrar las fuerzas o el poder entre empleadores y empleados y trabajadores. Es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, nacionalmente también es reconocido. Y aplicar o, digamos, ejercer este mecanismo puede conducir, puede contribuir a que se puedan dar mejoras salariales, condiciones de trabajo más justas y políticas laborales más equitativas para un colectivo. La huelga sirve para garantizar que los trabajadores pueden defender sus derechos fundamentales y evitar que se presenten en ese trabajo malas condiciones, explotación laboral. Es un instrumento que sirve para catalizar cambios sociales amplios, visibilizar desigualdades y promover la justicia en el entorno laboral. El derecho a huelga, digamos que hace parte es un elemento esencial de la libertad sindical. Por eso es legal, por eso como trabajadores se puede utilizar. ¿Por qué? Porque sirve para ser un medio de persuasión,
para poder llegar a una concertación sobre un conflicto económico que se tenga. Entonces, para finalizar, ¿qué podemos decir del derecho a huelga? Que es una herramienta poderosa, es una herramienta que sirve para fortalecer a los trabajadores, que permite llegar a una lucha justa por los derechos, mejorar esas condiciones que se presentan en ese trabajo y así, digamos, mejorar las condiciones de vida de todos y cada uno de los trabajadores que se encuentran asociados a ese sindicato y por el que se tomó la decisión de declarar la huelga, siempre y cuando este derecho es ampliamente reconocido, defendido, pero siempre debe hacerse de acuerdo a los parámetros de la legislación internacional y nacional, porque si no se hace de acuerdo a esos parámetros, recuerden que puede declararse por parte de un juez la ilegalidad de la huelga. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esos derechos colectivos y esos derechos laborales, tenemos que tener presente que en el mundo del trabajo, en el mundo moderno, están pasando muchas cosas, muchas situaciones complejas que tienen que ver con la evolución tecnológica, la globalización, los cambios sociales. Todo esto lleva a que el derecho laboral tenga unos desafíos importantes a los que debe adaptarse, a los que debe revisar cómo se va a actuar. ¿Para qué? Para proteger los derechos de los trabajadores, porque hay muchos cambios que se están dando, mucha evolución tecnológica y digamos que el trabajo ahora debe garantizar, esos derechos laborales deben garantizar los derechos de los trabajadores, porque actualmente se sigue presentando desigualdad de género, discriminación en el ámbito laboral. Además, hay mucha intromisión entre la vida laboral y la vida personal de los trabajadores. Actualmente hay un desafío muy importante que es los derechos de los trabajadores que se van en condición de migrantes. Hay mucha informalidad laboral. Todos estos desafíos que se presentan para el trabajo requieren una atención continua, una defensa férrea y profunda de los derechos que tenemos los seres humanos, que tenemos los seres humanos. Recuerden que el trabajo sirve para dignificar al ser humano. Y eso es muy importante tenerlo claro, que todas estas herramientas que vimos, tanto a nivel laboral, individual, como a nivel laboral colectivo, deben tener una defensa férrea, una defensa de esos derechos que, digamos, le ha costado al pueblo trabajador o a las personas trabajadoras mucho sacrificio. Ahorita se están presentando nuevas formas de trabajo como el teletrabajo, la gig economy, entre otros. Y entonces esos desafíos que se están presentando deben ser tomados, deben ser analizados de manera permanente y crearse mecanismos, instituciones que promuevan y defiendan los derechos de los trabajadores. Entonces, digamos que en este tema de la globalización, en este tema de los cambios, el trabajo y las leyes laborales deben adaptarse a eso. Deben buscar nuevas herramientas para que los trabajadores sean tenidos en cuenta en un mundo tan cambiante, tan globalizado, donde digamos que muchas veces dentro de esos procesos se pueden ver formas de pronto de subcontratación, entre otras, y como agentes de cambio debemos estar atentos
y asumir esos desafíos, buscar herramientas, mirar las leyes para poder llegar a la defensa de esos derechos. Los derechos de los trabajadores, los derechos fundamentales de los trabajadores, existen a nivel internacional y a nivel nacional. Recordemos que en la sesión pasada hablamos de esos mecanismos nacionales como la Constitución Política, internacionales como la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos ayudan a la promoción y a la defensa de los derechos en el trabajo. Hoy no vamos a conocer instituciones, sino que vamos a mirar mecanismos, herramientas que podemos utilizar para la materialización y defensa de los derechos. Entonces, vamos a mirar aquí primero que los mecanismos de materialización de derechos son varios y que estos mecanismos fueron creados por la Constitución Política Nacional de Colombia para garantizar los derechos de los ciudadanos. ¿De acuerdo? ¿Y qué derechos tienen los ciudadanos? En nuestra Constitución Política de 1991, nosotros encontramos derechos fundamentales, encontramos derechos sociales, económicos y culturales y encontramos derechos colectivos y del ambiente. Los derechos que encontramos en la Constitución son derechos que nacen con nosotros y que en el caso de los derechos fundamentales no necesitan ningún mecanismo excepcional, digamos, para que apenas los tenga puedan materializarse. Sin embargo, eso prevé la ley, pero la ley, la Constitución también previó que muchas veces estos derechos pueden ser vulnerados. Tenemos un mecanismo de protección, de materialización de derechos fundamentales, como es la acción de tutela. Entonces, ¿qué es la acción de tutela? La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991. Está reglamentada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 del año 2000. Este mecanismo sirve para proteger derechos constitucionales fundamentales, los que se encuentran en la Constitución, y también sirve para proteger esos derechos que son fundamentales y que no se encuentran consagrados en la Constitución, sino que se han creado a través de la jurisprudencia. ¿Cuándo puedo utilizar yo la acción de tutela? Cuando me estén vulnerando derechos fundamentales, cuando se estén amenazando esos derechos. ¿Por qué? Por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Entonces, la procedencia de esta acción surge cuando los derechos fundamentales están siendo vulnerados o amenazados. Aún, digamos que se pueden proteger derechos que se encuentran en conexidad con los derechos fundamentales. La acción de tutela procede como un mecanismo subsidiario. ¿Por qué? Porque la podemos ejercer cuando no existe otro medio que permita proteger ese derecho. Se puede utilizar como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, aun cuando existan otros medios de protección. Es decir, que ya tiene un carácter subsidiario, pero que cuando necesito evitar un perjuicio que es irremediable, que está causando un daño en una situación, lo puedo utilizar sin haber agotado otro medio de protección de ese derecho. ¿Qué derechos protege la acción de tutela? Pues la acción de tutela protege derechos fundamentales.
Algunos de estos derechos fundamentales son la vida, la integridad personal, la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad de conciencia, de religión, de expresión, de circulación, de escogencia de profesión u oficio, de enseñanza y aprendizaje y de investigación y de cátedra. Los derechos a la honra y al buen nombre, al debido proceso, a la defensa y a elegir y a ser elegido. También son derechos fundamentales el derecho de petición, el derecho de asociación y los derechos de los niños. Es muy importante tener en cuenta que los derechos fundamentales se encuentran consagrados inicialmente en la Constitución desde el artículo 11 hasta el artículo 41, pero que hay otros derechos que no se encuentran en la Constitución, pero que tienen relación con estos derechos fundamentales y que nacen de esa relación y que nacen a través de la jurisprudencia. Derechos como cuál? Derechos como el mínimo vital, el derecho a la estabilidad laboral reforzada, el derecho al agua potable, entre otros derechos, son derechos que si los buscamos taxativamente en la Constitución no los vamos a encontrar, pero que la jurisprudencia los ha reconocido y que por tanto, digamos, también son objeto de protección por parte de la acción de tutela. También es importante mencionar que hay algunos derechos que están fuera del rango del 11 al 41, pero se consideran derechos fundamentales como el derecho de los niños que se encuentran en los artículos 44. Los derechos de los niños son fundamentales y prevalecen sobre los demás, y el artículo 48 y 49 que se encuentra o que nos habla de el derecho a la salud y de la atención oportuna en salud. Esos son derechos que se encuentran fuera del rango de los derechos fundamentales en la Constitución, porque acabo de decir son del 11 al 41 y estos derechos son el 44, el 48 y el 49, pero que por la importancia y la conexidad que tienen con los derechos fundamentales son objeto de protección y hoy día son considerados también derechos fundamentales. ¿Cuál es el término que tiene el juez para resolver la solicitud de tutela? Tiene 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. Son 10 días que son 10 días hábiles, ¿de acuerdo? Debemos contarlo como 10 días hábiles. Allí no ingresan, no son días calendarios, porque recuerden que en la rama judicial pues no se trabaja los sábados, los domingos, con atención al público, y no se trabajan los días feriados o festivos o no laborales. ¿Cómo se debe, digamos, presentar la acción? La acción de tutela se puede presentar de forma verbal o escrita. Puede presentarse en nombre propio o en nombre de la persona perjudicada. No es necesario recurrir a un abogado para presentar la acción. Toda persona tiene acción de tutela, lo dice claramente y taxativamente el artículo 86. ¿Cuándo pueden presentarse eh, la acción de tutela, esta solicitud? Puede presentarse en los siguientes casos: cuando el solicitante no sabe escribir, cuando sea menor de edad, cuando exista urgencia de protección. En estos casos la puedo presentar de manera verbal, solo si no sé escribir, solo si se es menor de edad o solo cuando exista una urgencia de protección, pues que no le permita a la persona llegar y redactar pues la solicitud. ¿Ante quién se presenta la acción de tutela? La acción de tutela, digamos que en un principio se presenta ante un juez.
un juez que tenga jurisdicción, que tenga competencia en el lugar de los hechos que causan la amenaza o la vulneración del derecho. Sin embargo, digamos que existen unas reglas de competencia que se encuentran en el decreto 382 de 2000 y que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad jurídica del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativo y consejos seccionales de la judicatura. Aquí voy a hacer una aclaración y es que, digamos que la ley que reformó la justicia consideró que, digamos, las reglas de competencias iban a ser un poco diferentes. Y básicamente, digamos que esta reforma introdujo unos cambios que tienen que ver con el tema de la competencia para conocer estas acciones. En el decreto 0799-2025, el Ministerio de Justicia modificó la regla general de competencia, reiterando al Consejo de Estado la exclusividad para conocer de tutelas contra el presidente de la República y las altas instancias del gobierno. Ahora, digamos, ahora estas acciones podrán ser admitidas y falladas por cualquier juez del circuito. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente, digamos, las acciones de tutelas, cuando eran contra presidencia o contra estas instancias de carácter nacional, solo podían conocerse por parte de los tribunales. Ahora, digamos que se puede hacer por parte de eh, eh, la pueden conocer los jueces del circuito. Esos jueces del circuito las van a conocer en primera instancia. Y, digamos, cuando es una autoridad, un organismo, una entidad pública del orden nacional, pueden ser repartidas para los jueces del circuito. Y digamos que la segunda instancia ya sí va a ser un tribunal. Las acciones de tutela que se dirijan contra las actuaciones del contralor, del procurador, del fiscal, del registrador nacional, del defensor del pueblo, del auditor general de la República, digamos que van a ser repartidas a los tribunales superiores de distrito judicial o a los tribunales administrativos, que era la regla que se manejaba, digamos, anteriormente. Entonces, digamos, los jueces digamos que vamos a dejar hasta allí, no sin antes, digamos, decirles que hay un documento allí que es muy importante que ustedes pueden leer, que se llama Mecanismos Constitucionales y la Defensa para los Derechos Fundamentales de los y las Trabajadoras. Entonces, digamos que estos me pueden servir como un documento de consulta, ¿de acuerdo? Si quiero profundizar más sobre este tema.
Ahora tenemos otro mecanismo que es el derecho de petición. El derecho fundamental de petición, digamos que tiene algo muy importante y que es un derecho y además de ser un derecho fundamental, es un mecanismo que sirve para presentar peticiones respetuosas a las autoridades, que pueden ser por motivos de interés general o particular, y para obtener pronta respuesta. También procede contra particulares para garantizar los derechos fundamentales o cuando ejerzan funciones públicas o cuando presten servicios públicos o frente a quien el peticionario se encuentre en estado de subordinación. Es decir, que la puedo presentar ante un empleador. Básicamente el derecho de petición, digamos, es una facultad que consiste en que yo, de manera respetuosa, puedo presentar una petición a una autoridad y que puede ser por motivo general o particular. Y digamos que el fin del derecho de petición es que usted tenga una respuesta a esa petición que usted presentó. No es que a usted se le entregue o se acceda a lo que usted ha solicitado, sino a que se le dé una resolución sobre la petición o la solicitud que estoy realizando. Entonces, el derecho de petición, digamos que se encuentra consagrado, se encuentra fundamentado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Y nos dice básicamente que toda persona puede eh, solicitar de manera respetuosa una petición, puede hacer una solicitud. ¿Qué se puede solicitar? Se puede solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio. Requerir información, consultar, examinar, requerir copias, tal cual dice allí que lo puedo ejercer contra particulares cuando, ¿qué? Cuando ejerzan funciones públicas, cuando necesite la protección de un derecho fundamental, cuando necesito la resolución de una situación jurídica o cuando, digamos, eh, hay un elemento de subordinación allí. ¿De acuerdo? Se encuentra en estado de subordinación, es decir, mi empleador debe contestarme a mí una solicitud que le he presentado de manera respetuosa. Bueno, entonces, el derecho de petición por regla general debe resolverse en 15 días. También estos 15 días los contamos como 15 días hábiles. Sin embargo, digamos, existe una excepción y la excepción es que cuando la petición versa sobre documento y de información debe resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. O por el contrario, cuando las peticiones eh, son para una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, deben resolverse, podrán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Entonces, cuando lo que regla general, el derecho de petición se resuelve en 15 días. Excepción, cuando la solicitud versa sobre documentación o de información, deberá resolverse en 10 días o cuando es una consulta que se está elevando ante una autoridad con relación a temas a su cargo, puede resolverse dentro de los 30 días siguientes a la recepción de esa solicitud. Digamos que las peticiones deben contener, digamos, la designación de un juez al que se dirige, el objeto de la petición, las razones en las que se fundamenta esa petición, digamos que la relación de los documentos que se presentan para iniciar el trámite, donde se le puede dar contestación a esa persona y la firma de la persona que está haciendo esta solicitud.
Entonces, digamos que aquí rápidamente vamos a ver un videíto para mirar lo que es acción de tutela, que ya lo acabo de explicar, y lo que es derecho de petición. Entonces, aquí está. Created using Powtoon. Bueno, entonces ya vimos allí, digamos, ya vimos allí un resumen final de lo que es la acción de tutela del derecho a petición, cuándo se utiliza y cuándo no. Digamos que estas acciones de las más importantes que nos entrega la Constitución para la protección de los derechos fundamentales. Continuamos con la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es un instrumento directo, rápido, con el que cuentan todas las personas, asociaciones, fundaciones, para exigir que se hagan efectivos los deberes que surgen de las leyes y de las decisiones provenientes de la administración que no han sido cumplidos en virtud de la negligencia o de la omisión de las autoridades públicas. La acción de cumplimiento es una herramienta, es un instrumento que nos permite solicitar que se cumpla con un deber que debe cumplirse.
¿de acuerdo? Que ya hay una resolución, un acto administrativo que le asigna unas funciones a la autoridad y si esa autoridad no ha cumplido con esos deberes, cualquier persona está en la capacidad de presentar una acción de cumplimiento ante un juez administrativo para que se resuelva esta acción. Aquí, digamos, para profundizar sobre el tema, pues tenemos el mismo documento. Las acciones populares y de grupo, digamos, son herramientas que permiten la protección de los derechos e intereses colectivos. Esos derechos e intereses colectivos son aquellos que están relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros derechos de similar naturaleza. Las acciones populares, digamos que son una herramienta que permiten promover, proteger los derechos e intereses colectivos, que esos derechos colectivos que están siendo amenazados vuelvan a estar como se encontraban inicialmente. Las acciones populares se pueden interponer por parte de cualquier persona. Sin embargo, como es una demanda administrativa, sí requiere un nivel de conocimiento sobre el tema, por lo cual digamos, lo ideal es buscar la orientación de un profesional de la Defensoría, de la Defensoría del Pueblo, mm, de la Personería, que son, digamos, las entidades que pueden darles a ustedes asesoría sobre cómo presentar estas herramientas de manera gratuita, porque ustedes pueden contratar a un profesional del derecho que les ayude con el tema, pero van a tener que pagar. Mientras que las acciones de grupo son acciones que están encaminadas a la indemnización de los daños que se causaron por la vulneración de esos derechos e intereses colectivos. Este tipo de acción también se presenta ante, digamos, ante el orden administrativo también. Y es importante tener en cuenta que aquí necesitamos mínimo 20 personas para poder presentar una acción, pero que esta sí debe ser interpuesta a través de un profesional del derecho. Es decir, que si yo no tengo una tarjeta profesional, que si yo no soy abogado, no la voy a poder interponer. Tengo que contratar a un profesional del derecho para que me ayude para poder interponer este tipo de acción. Y ahorita vamos a hablar de los mecanismos legales. Dentro de los mecanismos legales, digamos, los primeros que vimos son los mecanismos, digamos, constitucionales. ¿Por qué? Porque los encontramos en la Constitución. Ahora vamos a encontrar unos mecanismos legales que los encontramos en la ley, ¿de acuerdo? Que nacen de la ley, que es la ley la que los regula, la que indica cómo deben utilizarse y cuándo deben utilizarse. Entonces, les voy a presentar aquí cuáles son esos mecanismos legales. Esos mecanismos legales son la conciliación, la demanda laboral y el tribunal de arbitramiento. Entonces, digamos que en Colombia tenemos una jurisdicción constitucional para mirar un poco la organización. Aquí hace parte la Corte Constitucional, tenemos una jurisdicción ordinaria, de la que hace parte la Sala de Casación Laboral. Tenemos unos tribunales superiores de distrito judicial, donde encontramos allí la sala laboral. Encontramos otros tribunales, pero para efectos, digamos, laborales, aquí vamos a hablar específicamente de la sala laboral.
tenemos unos juzgados del circuito en lo laboral y tenemos unos juzgados de circuito en lo civil, donde no hay juzgado laboral. O también existen unos juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple en el tema laboral. Digamos que ya esa jurisdicción o esa competencia que tenían los civiles, pues ya pasó a ser de esos juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples, y hay en las diferentes ramas del derecho, en este caso, en el tema laboral, y en los lugares también donde no hay juzgados laborales, en algunos municipios, en algunas entidades territoriales, existen los juzgados promiscuos municipales, ¿de acuerdo? Esos también son aquellos que conocen sobre todos los temas laboral, civil, agrario, todos los temas se conocen allí, también dependiendo de la entidad territorial. Y tenemos la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde tenemos el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos mecanismos legales de protección de derechos laborales? Conciliación, demanda laboral y tribunal de arbitramiento. Entonces, los mecanismos legales de protección de derecho, tenemos la conciliación, que es un mecanismo extrajudicial, que es un mecanismo alternativo, que sirve para proteger derechos desde la resolución de conflictos. Tenemos la demanda laboral y el tribunal de arbitramiento. Entonces tenemos que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. ¿Qué tipos de conciliación existe? Entonces, digamos que la conciliación puede intentarse en cualquier tiempo antes o después de presentarse la demanda. Las conciliaciones, si ya hay una demanda en curso, sirven para dar fin a esa demanda que se ha presentado. La conciliación, existen dos tipos de conciliación. Primero, la conciliación extrajudicial en derecho, cuando se realiza a través de conciliadores de centro de conciliación o ante una autoridad que tiene funciones conciliatorias. Y en equidad, cuando se realiza ante conciliadores de equidad, cuando se realiza en las casas de justicia, ante jueces de paz. ¿Qué derechos laborales se pueden conciliar? Se pueden conciliar únicamente derechos inciertos y discutibles. En ese orden de ideas no se puede conciliar un derecho cierto e indiscutible. ¿Por qué? Porque esos derechos inciertos e indiscutibles son aquellos derechos que se derivan de una relación laboral, pero que no existe certeza de la existencia de ella, mientras que un derecho que es cierto, que no tiene discusión, que ya se conoce, no se puede conciliar. Por lo tanto, la conciliación es un acuerdo cuando existen dudas sobre la procedencia o no de un derecho. Y esa duda solo va a existir cuando esos derechos son inciertos o discutibles. ¿Quiénes pueden actuar como conciliadores? Inspectores de trabajo, delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, agentes del Ministerio Público en materia laboral y los centros de conciliación legalmente facultados para ello. Tenemos otro mecanismo legal de protección de derechos laborales, que es la demanda laboral. Voy a irme nuevamente a la conciliación para decirles que la conciliación no es requisito de procedibilidad en el tema laboral. Es decir, yo no debo primero obligatoriamente intentar una conciliación para poder presentar una demanda. No, si lo quiero hacer, lo hago porque es un medio de conciliación extrajudicial, es un poco más sencillo, va a ser menos largo el proceso y por eso lo puedo intentar, pero no es necesario que yo lo haga para poder presentar una demanda laboral, como sí ocurre en otras materias del derecho.
Entonces, ejemplo, en el derecho administrativo, si yo quiero demandar eh, a la nación, no sé, por una falla del servicio, primero debo solicitar una conciliación en la Procuraduría, en el área familia. Si yo quiero interponer una demanda para fijación de alimentos, pues me toca primero intentar una conciliación porque es un requisito de procedibilidad para poder proceder a presentar una demanda. Entonces, digamos que en materia laboral no es requisito de procedibilidad, nosotros tenemos la libertad de solicitar, digamos, una conciliación, de intentar conciliar, de intentar de llegar a un acuerdo, a una concertación, o nos vamos directamente con una demanda laboral. La demanda laboral es un medio que sirve para formular una serie de peticiones ante los jueces laborales o administrativos, con el fin de exigir la protección o el reconocimiento de los derechos laborales que se consideren vulnerados o desconocidos con relación a las normas legales vigentes. ¿Para qué sirve, digamos, la demanda? Con la demanda, digamos que se pone en marcha la intervención del aparato judicial para que en un proceso en el que finalmente se va a llegar a una sentencia que tiene una fuerza material de cosa juzgada. Esto quiere decir, esa fuerza material de cosa juzgada es que es de obligatorio cumplimiento e inmodificable. Se protejan los derechos laborales que en cada caso se invocan. La demanda da lugar a un proceso que termina con una sentencia mediante la cual se declaran derechos, es decir, se reconoce la existencia de ciertos derechos y se producen condenas. ¿Contra quién? Contra la entidad, la empresa o la persona, digamos, particular que desconoció la existencia de los derechos. ¿Quién puede demandar? En Colombia pueden demandar todas las personas que tienen capacidad para demandar o que, digamos, son titulares de esas acciones laborales. Puede recaer en trabajadores o en empleadores según el caso. Hay algunas, digamos, hay algunos tipos de demandas que tienen unas exigencias o ciertas condiciones para que se puedan reconocer. Sin embargo, por regla general, el trabajador o la trabajadora pueden demandar el reconocimiento y pago de los derechos que consideren vulnerados mediante un proceso ordinario laboral. Entonces, ya conocemos conciliación, mecanismos legales, conciliación, demanda y finalmente el Tribunal de Arbitramiento. Entonces, digamos que este es un medio también de solución de conflictos jurídicos y económicos por parte de terceros llamados árbitros. Son personas que asumen el rol de un juez para tomar una decisión y esa decisión, que también puede ser en derecho o en equidad o en los términos que determine la ley, son de obligatorio cumplimiento también y hacen tránsito a cosa juzgada. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que los tres mecanismos sirven y hacen tránsito a cosa juzgada. Si yo ya concilié sobre un derecho que era conciliable, no puedo luego ir a interponer una demanda para que se reconozca ese derecho, porque ya hay una conciliación que hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, que hace que esa conciliación a la que llegamos sea de obligatorio cumplimiento e inmodificable. ¿De acuerdo? El Tribunal de Arbitramiento, digamos que es una, una herramienta que se utiliza cuando surge un conflicto jurídico o económico colectivo, ¿de acuerdo? Y quienes eligen, pues eligen las mismas personas que se encuentran en ese, digamos, en ese conflicto económico. Un ejemplo, un sindicato no llegó a un acuerdo
con el empleador y tenían estipulado que cuando no se llegaran a acuerdo iban a recurrir a un tribunal de arbitramiento. Ese tribunal de arbitramiento van a ser unos terceros imparciales, van a tomar decisiones y esas decisiones van a ser de obligatorio cumplimiento y van a ser inmodificables, ¿de acuerdo? Entonces, eso era lo que quería que estudiáramos el día de hoy. Primero, que finalizáramos entendiendo la importancia del derecho laboral colectivo, la importancia de los instrumentos, de los derechos que nacen de esos derechos laborales colectivos. Por ello, hablamos de la importancia del derecho laboral colectivo, de la importancia de las herramientas, no hablamos de todas, pero sí de algunas herramientas que se nos presentan con los derechos laborales individuales, como el derecho a asociación, como el derecho de huelga, como el mecanismo de huelga, y también, digamos, que entendiéramos un poco cuáles son los desafíos que enfrenta actualmente el trabajo y cuál sería la manera o la mejor manera de poder enfrentar, de poder adaptarse a esos desafíos que se presentan día a día. Ya conociendo esos derechos laborales, pues llegamos al punto de entender cuáles son los mecanismos constitucionales y los mecanismos legales que la ley nos entrega para la defensa, el ejercicio y la materialización de los derechos fundamentales, de los derechos fundamentales también en el trabajo. Entonces, conocimos todo ello. A partir de la explicación de esta sesión sincrónica, el día de hoy vamos a trabajar sobre dos actividades, sobre la tercera actividad de aprendizaje, sobre dos evidencias que debemos desarrollar y que debemos cargar. Entonces, le voy a compartir aquí la guía para que la revisemos un poco y podamos ver cuáles son. Bueno, entonces, la primera actividad de aprendizaje es una evidencia de conocimiento, es la guía de aprendizaje 11, la evidencia de aprendizaje la actividad de aprendizaje número 3, la evidencia de aprendizaje número 3 también, que es la elaboración de un cuadro comparativo entre el derecho de petición y la acción de tutela. Entonces, con la información suministrada en el componente formativo, los respectivos videos que allí se encuentren e información consultada, elabore un cuadro comparativo en el que enuncie las características del derecho de petición, la acción de tutela y queja, su aplicación y presentación. Digamos que allí ya encontramos un anexo que nos dice cómo hacer un cuadro comparativo donde se describan cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción de ese cuadro comparativo y podamos cumplir con este requerimiento. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a hacer allí un cuadro comparativo, comparando las características de la acción de tutela, el derecho de petición y la queja, ¿de acuerdo? Después de hacer eso, que lo podemos hacer a través de medio digital y lo podemos exportar a formato en imagen JPG, vamos a enviar la actividad correspondiente, es decir, el cuadro comparativo. Y la otra actividad que vamos a hacer, que es una evidencia de producto, es un texto argumentativo. Entonces, también con la información que encontramos allí en el componente formativo, los respectivos videos y la información, digamos, la explicación que acabamos de dar en esta sesión, vamos a elaborar un texto de una hoja mínimo, de no más de una hoja, en el cual ustedes van a presentar los argumentos personales frente a las siguientes tres temas o tres preguntas. Primero, importancia del derecho de asociación. Segundo, el derecho de huelga. Y tercero, los desafíos del trabajo en el mundo moderno. ¿De acuerdo? Eso va a ser un texto argumentativo y vamos a enviarlo. Vamos a enviarlo al
a la plataforma. Entonces, el día de hoy expliqué unos temas muy importantes, mecanismos, y también cerramos con la importancia del derecho laboral individual, hablando de el derecho de asociación, hablando del derecho de huelga y hablando de esos cambios que se están presentando y de cuáles son esos desafíos que tiene el mundo del trabajo, que tiene el entorno del trabajo, que tiene el derecho del trabajo, con todos los cambios que se están presentando. Entonces, a partir de la sesión sincrónica de hoy, vamos a resolver estas dos actividades, estas dos evidencias. Las vamos a resolver, las vamos a elaborar, las vamos a desarrollar y las vamos a subir en la plataforma en el link correspondiente. ¿De acuerdo? Buenas noches. Espero que por favor se pongan al día con todas las evidencias que se han explicado. Recuerden que estamos próximos, ya el próximo mes se acaba este trimestre para ustedes. Entonces, importante que se pongan al día con la entrega de evidencia. Buenas noches. Nos vemos dentro de 8 días. Si nada extraordinario ocurre. ¿De acuerdo? Que descansen.